Buenas tardes con todos. El día de hoy vamos a ver la política ferroviaria y la bancarrota fiscal, hecho por los estudiantes Braulio Pedro Urbano Cabanillas, Kiara Valentina Romero Tapia y Juan Carlos López Palomino. Pásale, por favor. Bueno, en este video vamos a ver una pequeña introducción de los dos temas. Vamos a ver el gobierno del primer presidente, bueno, no el primer presidente, el presidente que vamos a estar viendo en esta época, que es José Balta. Luego vamos a estar viendo la prosperidad del guano, también la política ferroviaria de José Balta y de Pierola, y bueno, el contrato de Dreyfus y el camino a la bancarrota fiscal, y por último el colapso financiero y sus consecuencias. Iniciaremos con la introducción. El ambicioso proyecto ferroviario en el Perú en el siglo XIX fue un factor determinante en su bancarrota fiscal, financiado con los ingresos del guano, el cual no era un recurso renovable. Por lo tanto, el país se embarcó en una deuda insostenible para construir una red de ferrocarriles que, en realidad, en su mayoría no generó los ingresos esperados. Ahora iremos con el gobierno de José Balta, el cual asumió la presidencia en 1868, cuyo año se presentó un terremoto de 9 grados, el cual dejó al Perú devastado, en ruinas. Pero igual, este acontecimiento no es lo que caracteriza al gobierno de Balta, sino un contexto de crisis económica debido a la dependencia que tenían en el guano y el sistema de consignatarios. El sistema de consignatarios se basa en un modelo económico implementado en el Perú durante esta época, donde el Estado peruano encargaba a empresarios privados, que vendrían a ser los consignatarios, la explotación, exportación y venta de este fertilizante natural, a cambio de un porcentaje de las ganancias y asumiendo el riesgo financiero, generando así importantes ingresos fiscales para el país. Su gobierno es recordado por la agresiva política ferroviaria y la firma del contrato de Dreyfus. A mediados del siglo XIX, Perú experimentó un auge económico gracias a la exportación y comercialización del guano, que era codiciado por ser un fertilizante natural usado para la agricultura. Este recurso y venta le dio al estado de José Balta ingresos masivos, pero estos no se gestionaron de la mejor manera, ya que en lugar de invertir en una diversificación económica, o sea, invertir en generar más oportunidades de conseguir más ingresos, el gobierno de José Balta decidió invertirlo en un plan de construcción de ferrocarriles. A esta época se le llamó la prosperidad falaz o la prosperidad del guano, ya que los ingresos venían en su mayoría del guano, y cuando el guano se acabara, los ingresos también. La política ferrocarrilera de Balta y Pierola. Con el liderazgo del ministro de Hacienda Nicolás de Pierola, el gobierno de Balta impulsó la construcción de una red ferroviaria con la ayuda del contratista Henry Meiggs, que buscaba conectar la costa con la sierra peruana. El objetivo de esto era facilitar la exportación de productos y recursos agrícolas y mineros, y también la transportación y el comercio. Pero este proyecto fue demasiado costoso, debido a varios factores, como la difícil geografía andina, y que muchos de estos ferrocarriles que fueron construidos no estuvieron bien planificados, por lo que conectaban centros de producción con exportación que no eran tan viables, y esto no le dio al Estado los ingresos que esperaban, por lo que para financiarlo el Estado peruano recurrió a una serie de enormes empresticios, o sea, de tipo préstamos con capital extranjero que venían principalmente de Europa. Ahora vamos a ver el contrato de Dreyfus y el camino a la bancarrota fiscal. Bueno, primero tenemos que saber que el contrato de Dreyfus es uno de los contratos más controversiales que tuvo el Perú en su momento. Bueno, el contrato de Dreyfus, ¿en qué se basó? El contrato de Dreyfus se dio debido a que el Perú necesitaba recaudar fondos y bueno, se vio obligado, por así decirlo, a firmar el contrato Dreyfus en 1869 con la casa comercial judío-francesa Dreyfus Fères. Este acuerdo lo que cede a Dreyfus es todo el monopolio del guano del Perú, a cambio de que la casa judío-francesa pudiera pagar la deuda externa que veníamos jalando desde años atrás nosotros los peruanos, ya que el contrato tenía muchas expectativas, porque la tonelada de guano en ese tiempo se vendía a 36 soles, y la casa de Dreyfus estaba pidiendo
2 millones de toneladas de guano cada 2 años, si no estoy mal. Pedía esa cantidad a cambio de que la casa Dreyfus pudiera pagar a la deuda del país. Pero bueno, esto lo único que hizo es demostrar la dependencia guanera que teníamos nosotros los peruanos. Y ya para 1872 la deuda ascendía de una deuda que nosotros veníamos jalando de 18 millones de libras esterlinas, ascendía a 36 millones de libras esterlinas. Y aparte, esto se dio debido a que los peruanos estaban pidiendo préstamos adelantados a la casa Dreyfus para realizar eventos, realizar obras dentro del país. Y bueno, esto es lo que aumentó más lo que viene a ser la deuda del país, ya que si es que estábamos pidiendo que nos pagaran, no podíamos pedirle más plata porque ya estábamos, si no estoy mal, ya estábamos conformes con lo que estábamos recibiendo. Pero aún así el peruano decidió pedir más plata. Y bueno, estas son las consecuencias, que se duplicaron las deudas que teníamos. Ahora vamos a ver el colapso financiero y sus consecuencias. La caída del precio del guano en el mercado internacional, junto con la mala gestión y la corrupción de los proyectos ferroviarios, llevó a una crisis económica, debido a que el Estado no pudo pagar sus deudas, y en 1876 el Perú declaró oficialmente la bancarrota fiscal, marcando el fin de la era del guano y sumiendo al país en una profunda crisis. La deuda externa, como ya dije anteriormente, se duplicó de 18 millones a 36 millones de libras esterlinas. Y aparte, esta debilidad económica también fue un factor clave que influyó dentro de lo que viene a ser la guerra del Pacífico contra Chile. Y bueno, añadiendo información a lo que viene a ser la política ferroviaria, el Congreso de Balta había ofrecido pasar de 90 kilómetros de línea ferroviaria a pasar a 9.000 kilómetros de línea ferroviaria. Y bueno, esto se veía muy bien, pero si es que nos ponemos a pensar cómo salió el primer ferrocarril, nos damos cuenta que el primer ferrocarril se dio la idea en 1833. Luego recién se iniciaron las construcciones para el ferrocarril en 1843 y recién en 1845 se lanzó el primer ferrocarril del Perú. Así que miren el tiempo que se tuvo que pasar para poder dar solamente un ferrocarril, que fue el de Lima a Callao. Luego empezaron a surgir más ferrocarriles y para cuando llegó el Congreso de Balta ya teníamos 3 ferrocarriles, pero él prometía ascender 3 ferrocarriles, ascenderlos a 8 ferrocarriles. Y bueno, así que claro, sí se empezaron a hacer las obras para estos ferrocarriles, pero esto no se completó por completo, así que solo terminó en una promesa fallida debido a que las pocas construcciones que se hicieron de estos ferrocarriles quedaron bajo la pólvora chilena, debido a que ya estábamos entrando en la guerra del Pacífico y estar teniendo construcciones mientras estábamos en guerra ya no era muy favorecible, así que terminó todo de esa manera, se destruyó y bueno, ya no tuvimos más ferrocarriles. Ahora vemos el fin del gobierno de Balta. El gobierno de Balta terminó en un trágico final en 1872 con el golpe de estado de los hermanos Gutiérrez. ¿Y quiénes eran los hermanos Gutiérrez? Eran generales del ejército del Perú. Y también fue por una falta de fatalismo que los hermanos Gutiérrez habían creado, debido a que vieron que los militares no tenían mucho poder, dieron un golpe de estado. Entonces asumieron el Congreso durante un tiempo, ocultaron a Balta y luego, después de un tiempo, los civiles empezaron a tener peleas entre militares y civiles en la calle. Y bueno, esto no convenía mucho al Estado, así que ganaron los civiles. Y luego finalmente entra el primer presidente civil, que es Manuel Pardo de Lavalle, que ya van a hablar mis compañeros del próximo grupo más adelante. Y bueno, ¿cómo terminaron los hermanos Gutiérrez? Fueron apedreados, José Balta fue fusilado y sus cuerpos fueron colgados desnudos en frente de todo el palacio para que vieran todo el desastre que habían causado. Y bueno, eso es todo por este video. Muchas gracias por haber prestado atención.